Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a Puntos de Luz. En la noche de hoy tenemos una conferencia más de nuestros encuentros que realizamos todos los días jueves a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia. Hoy tenemos una conferencia especial sobre encarnación en los diferentes mundos. Y es básicamente lo que queremos hoy tratar con ustedes. Y para ello, pues entonces, los quiero invitar, primero que nada, a que hagamos una elevación de pensamiento para ponernos en sintonía con el mundo superior espiritual. Señor Padre Eterno, te damos gracias infinitas por todas las cosas maravillosas que ayer nos prodigas, por todas las cosas que nos das, por las oportunidades que tenemos. Te damos gracias por la vida, por nuestro trabajo, por nuestras familias, por la salud, porque tenemos la oportunidad de estar hoy en este lugar, ante el mundo, la palabra de la doctrina de los espíritus, y buscando que muchos seres que necesitan de tu apoyo y de tu conocimiento puedan encontrar en esto un panorama de alivio, de comprensión y entendimiento para mejorar sus vidas. Te pedimos, Señor, por la paz del mundo, por todos aquellos seres que equivocadamente quieren doblegar a sus hermanos, que no han comprendido que el verdadero reino se encuentra en ti, que todo lo que pasa en este mundo, las almas equivocadas que son capaces de derramar sangre de sus hermanos. Te pedimos, Señor, porque para todos nos llegue la comprensión, la solidaridad y el amor. Por todos los que están sufriendo por la enfermedad, porque recobren prontamente la salud, porque puedan, gracias a esto, vivir la prueba que tienen pendiente con su actual existencia. Te pedimos, en fin, Señor, por todos aquellos seres que están necesitados de ti. Danos, Señor, la inspiración y la guía para que nuestros espíritus acompañantes, nuestros protectores de puntos de luz, estén con nosotros y nos inspiren en la noche de hoy. Que así sea. Bueno, mis hermanos, hemos venido tratando los más diversos temas a través de la doctrina espírita en este programa del ESDE, Estudio Sistematizado de la Doctrina de los Espíritus. Y hoy pues me corresponde a mí tomar un tema por demás interesante. Muy bien, preparémonos entonces. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos entrar en sintonía y podamos ver lo que estamos tratando de transmitir a todos. Entonces vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Muy bien. Estamos aquí. Entonces, nuestra lección de la noche de hoy habla de la unidad 7, subunidad 5 del estudio sistematizado de la doctrina espírita. Y ahí estamos, vamos a trabajar el tema de la encarnación en los diferentes mundos. Ese tema tan importante que nos lleva a pues, describir lo que conocemos acerca de la vida en otros mundos, las condiciones de vida, las condiciones morales, las condiciones que se dan para poder mantener una posición adecuada ante el universo. Vamos entonces también a tratar de justificar
como a la luz de la doctrina de los espíritus, ¿por qué tenemos que encarnar en otros mundos? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Muy bien, comenzando este tema, hemos de decir entonces que en los mundos que han llegado a un grado superior, las condiciones de la vida moral son muy diferentes a las de la vida de la Tierra. La forma corpórea allí siempre es humana, pero embellecida, perfeccionada y sobre todo purificada. Es necesario que aquí recordemos varias cosas. Hay diferentes mundos con diferente desarrollo moral y sus habitantes corresponden pues, a ese nivel de desarrollo. En los mundos de grado superior, pues están los habitantes que corresponden a ese nivel. Espíritus que han logrado ya superar muchas pruebas, que han pasado por muchas experiencias y que han logrado superar muchas dificultades de orden moral. Y como tal, pues se encarnan allí, pero tienen la posibilidad de tener un cuerpo periespiritual un poco menos denso y mucho más maleable, mucho más manejable. Por consiguiente, es posible que llegue a tener una concepción mejor. En conferencias anteriores hablábamos acerca de la ideoplastía y cómo en el mundo espiritual, pues los espíritus tienen la posibilidad de moldear su perispíritu para verse de la manera como quieren verse. Y obviamente si tienen mejores posibilidades, pues así lo hacen. Y eso es lo que sucede cuando nos encontramos ante esta posibilidad. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el asunto del cuerpo. El cuerpo en estos mundos de orden superior, pues no está sujeto a las necesidades ni a las enfermedades o al deterioro que normalmente uno ve aquí, porque no es un cuerpo físico, es un cuerpo periespiritual. Entonces, la posesión de ese cuerpo pues, nos lleva obviamente a estar en una posición distinta. Enfermedades no, porque las enfermedades se dan en el aparato físico. Acordémonos que estamos constituidos, nuestro organismo está constituido por sistemas y esos sistemas pues están manejados por elementos que son de orden material que poco a poco con el paso del tiempo pues se tienen que desgastar y es así cuando sobreviene la muerte física, cuando ese desgaste se da. Pero el periespíritu no se desgasta y el espíritu pues menos. Entonces, cuando estamos en el plano espiritual, pues ya no tenemos enfermedades de orden físico, es claro, ¿no? Porque seguramente que enfermedades de orden moral y psicológico sí vamos a encontrar. Muy bien. Perdón aquí un momentico. El siguiente punto que tenemos que tomar en consideración es que allí los sentidos, en los planos superiores, los sentidos son mucho más depurados y obviamente son aptos a las percepciones en ese mundo. Eso impide, pues, las limitantes que tenemos en el mundo material. Recordemos que aquí nuestros sentidos son absolutamente limitados. Por ejemplo, en la vista solamente vemos una pequeña parte. En el oído también tenemos unas muy poquitas frecuencias, somos capaces de ver. El sentir, pues, se da a través de la piel, y no viendo piel, pues, entonces, tenemos los sentidos físicos ya no están. Pero en la medida en que nos elevamos espiritualmente, aparecen otra serie de sentidos mucho más finos, mucho más sutiles, y son los que permiten desarrollarnos y tener la manera de contemporizar con esos mundos en los cuales estamos. Por otro lado, hemos de ver algo también muy interesante, y es que la escasa resistencia que la materia ofrece a los espíritus ya muy adelantados torna rápido el desarrollo de los cuerpos y corta o casi nula la infancia.
es necesario entender que cuando ya se tienen adelantos de tipo espiritual, pues aparecen entonces situaciones en las cuales no necesitamos del cuerpo físico, no necesitamos de ese cuerpo físico porque eh, no hay manera de poder utilizarlo, no se requiere. En otros mundos tenemos entonces con situaciones completamente distintas, completamente diferentes. Una de las cosas aquí es que la muerte, de hecho que no existe, pues en un mundo espiritual pues tampoco va a existir porque no hay una parte física que haya que desterrar, una parte física que haya que dejar de lado. La muerte entonces de ningún modo pues acarrea esos horrores a los cuales nos vemos sujetos en nuestra vida actual, en nuestra vida material. Qué lindo poder participar de la vida espiritual y darnos cuenta de todas las ventajas y todos los bienes que tenemos a nuestra disposición. En otros mundos, la vida va a ser completamente diferente. Tendremos otros retos, tendremos otras aventuras que tomar y tendremos que suplir otro tipo de necesidades de orden superior. Pero para eso, entendamos que en esos mundos venturosos, las relaciones siempre van a ser amistosas entre los pueblos. Si estamos rodeados de gente que respira el amor, la fraternidad, la comprensión, pues no va a haber esos elementos perturbadores que hay en nuestro medio, la ambición, la corrupción, el deseo del dinero, cosas de estilo, porque ahí es exactamente donde estamos viendo la verdadera dimensión de lo que es la bondad. En la medida en que nos sometemos a las leyes de Dios, nos damos cuenta de que podemos efectivamente ser felices. En los mundos de orden superior realmente no existe el mal. No existe el mal por una razón sencilla, porque ya hemos racionalizado lo importante, lo venturoso, lo agradable y lo benéfico que es cumplir con las leyes de Dios. Y eso ya se vuelve como una parte propia de cada individuo. Y al estar cada persona cumpliendo las leyes de Dios, siendo personas bondadosas, personas sabias, etc., el mundo que nos rodea, el ambiente, el clima que se respira allí, pues es completamente distinto. Es un mundo realmente venturoso. Es bien importante entonces tomar en consideración lo siguiente. Si hemos de encarnar en diferentes mundos, como de hecho sucede, pues esto obedece necesariamente a un criterio básicamente de progreso moral. Y esto es bien importantísimo. Cada mundo es como un vecindario y tiene unas características determinadas y unas facilidades determinadas. De acuerdo a esas condiciones y a esas características, se acogen espíritus similares que están en sintonía con las condiciones de ese medio. Entonces, la sabiduría divina hace las cosas maravillosamente, de forma tal que las condiciones se dan para atraer a determinado grupo espiritual. En la medida en que se requiere el recinto o el medio necesario para alojar a espíritus de orden superior, se darán en ese mundo las condiciones necesarias y los medios requeridos para que esos espíritus estén felices en ese sitio y estén en sintonía con el medio ambiente. Podríamos decir entonces, si lo queremos expresar matemáticamente, que hay una relación directa entre el estado de desarrollo del medio en que se encuentran los espíritus y el estado moral y el desarrollo moral de esos espíritus. A cada quien se le va a dar lo suyo, ¿sí? Por eso los seres malvados llegan a unos mundos, los inframundos, unos mundos terribles, oscuros, apropiados precisamente para esa condición. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr
a través de esa relación entre el mundo en donde se está y el desarrollo moral, la plataforma necesaria para continuar progresando, para poder continuar siendo mejores. De otro lado, cuando en un mundo los espíritus han realizado la suma de progreso que el estado de ese mundo permite, pues dejan ese mundo para encarnar en otro mundo más adelantado, donde allí puedan adquirir nuevos y mejores conocimientos. Entonces, esto también es bien importante. Ahorita decimos, no, es que yo soy de la Tierra, sí, pero en esta existencia. Pero los seres espirituales como somos seres del universo, porque somos hijos de Dios. ¿En dónde nos vamos a situar? Dependiendo de nuestro nivel moral, iremos al sitio apropiado a ese desarrollo moral. Cuando ya en este planeta no tengamos mayor cosa que hacer, pues entonces iremos a otro mundo en donde se den los medios propicios para poder seguir evolucionando. Acordémonos que nuestro planeta Tierra es un planeta de expiación y pruebas, un planeta que apenas está iniciando el proceso de desarrollo. Y se nos ha anunciado que este planeta Tierra, pues ya no va a ser más un planeta de expiación y pruebas, sino que lentamente va a pasar a ser un planeta, un mundo, a una transición, que será un mundo mejor. Y ese mundo, a pesar de que es el mismo planeta, pues va a alojar a espíritus diferentes. Es exactamente lo que pasa siempre que los espíritus se desarrollan. Los espíritus atrasados, por consiguiente, que persistan en su atraso, tercamente, ya no van a reencarnar en este planeta Tierra, porque este planeta ya va a ser un planeta de otra condición moral. Y por consiguiente, esas personas que persisten pues irán a tener otras oportunidades en otros mundos, porque así obra la justicia y la sabiduría de Dios. De otro lado, los espíritus se encarnan en un mundo y no se encuentran indefinidamente entonces en él. Entonces, no siempre seguiremos siendo terrícolas. En algún momento iremos a otra parte del universo a continuar nuestra tarea. Y seguramente que allá vamos a encontrar los medios y los recursos necesarios para poder seguir evolucionando. Eso es muy interesante, ¿no? Saber que estamos evolucionando todo el tiempo y que se nos dan los medios y las condiciones y el ambiente necesario, el entorno necesario para poder continuar actuando en nuestro proceso evolutivo. Ahora bien, hay algo también interesante que nos dice esta lección de Leslie. El espíritu, que ya es un espíritu elevado, está destinado entonces a renacer en planetas mejores dotados que el nuestro, con condiciones diferentes, con esquemas de vida distintos, en donde definitivamente se logre un desempeño, un desarrollo mejor. Es necesario entonces tener en cuenta que tenemos que seguir evolucionando, y en la medida en que evolucionamos, pues seguramente que vamos a encontrar condiciones cada vez mejores. Acordémonos de una cosa: según la ley del trabajo, cada uno de nosotros está destinado a contribuir en esa obra de Dios. Por consiguiente, pues es utópico aquel esquema en donde esperamos dependientemente que Dios nos dé todo, lo que necesitamos nosotros. Dios nos da las condiciones, pero tenemos que contribuir a ese desarrollo. Seguramente que si en este momento nos toca trabajar para tener una vida mejor, cuando vayamos a un plano distinto, con condiciones diferentes, tendremos que desarrollar otro tipo de trabajos, pero también tendremos que estar contribuyendo a que la vida nuestra sea realmente diferente. Esa contribución es una necesidad
propia de nuestro desarrollo y de nuestra evolución. Muy bien. Ahora, la escala grandiosa de los mundos tiene entonces muchísimos grados. Cada uno de esos mundos, cada uno de esos grados están dispuestos para la ascensión progresiva de las almas que los deben transponer por uno o por varias veces, ¿no es cierto? Aquí hay algo muy interesante. Estamos aquí cumpliendo unas tareas en el planeta Tierra, pero cuando nos vayamos de aquí, pues si tenemos los medios y las condiciones, iremos a un mundo más desarrollado. Y allá todo estará dispuesto para poder seguir progresando y seguir trabajando y seguir elaborando nuestro proceso de evolución. Y algo muy importante, en la medida en que avanzamos, sentimos la profunda necesidad no solamente de desarrollarnos a nosotros mismos, sino también de desarrollar, ayudar a desarrollar a otros. Mira qué importante es, porque el mundo en la medida en que va progresando, el mundo espiritual en la medida en que va progresando, es cada vez más solidario. Nos ayudamos los unos a los otros. Esto nos permite entonces también una cosa muy interesante. Miren ustedes, que ahora lleguemos a esta ciudad maravillosa en donde, tal como nos dijo el Maestro Jesús, ¿sí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero él no paró ahí, ¿cierto? Si así no fuera, si así no fuera, os lo había dicho, pues voy a prepararos un lugar. Mira qué lindo eso. Todos tenemos cabida en los mundos de orden superior. Este es un principio fundamental. Todos tenemos cabida en los mundos de orden superior. Obviamente, tenemos que ganarnos esa contribución. Tenemos que buscar que efectivamente podamos acceder a esos mundos gracias a nuestros propios méritos. Y haremos méritos en el grado en que progresemos y en el grado en que contribuyamos al progreso de otros seres similares. Qué lindo cuando estemos en un lugar de esta naturaleza, ¿no? Cuando podamos haber ganado, esa es la base de la felicidad. Una felicidad que hemos construido a través de los siglos, a través de la inmensidad de los tiempos. Y eso es lo que hace precisamente la bondad y la misericordia de Dios. El prepararnos el lugar apropiado para poder ser felices. Es una condición que nos ofreció el Maestro Jesús. Una cosa que es interesante de mirar, y es que en las esferas superiores a la Tierra, el dominio de la materia pues es menor. Obviamente que sí. Recordemos una cosa importantísima. En el mundo espiritual, los que estamos somos los espíritus desencarnados, que somos espíritu más periespíritu. Pero en la medida en que vamos ascendiendo, nuestro periespíritu es cada vez menos denso, menos materializado. Cuando lleguemos a ser espíritus puros, nuestro perispíritu ya no será necesario. Entonces, en la medida en que nos vamos elevando, que vamos evolucionando, esa densidad material cada vez va siendo menor. La razón lógica nos dice, ¿por qué? Porque no vamos a necesitar ya más ese elemento periespiritual. No vamos a necesitarlo porque no vamos a tener un cuerpo que tomar. Cuando ya no volvamos a reencarnar, el perispíritu pierde su razón de ser. Pero mientras eso suceda, tendremos perispíritu, pero será cada vez más sutil en la medida en que seamos capaces de ascender a mundos de orden superior. Muy bien. Una cosa interesante de mirar en todo esto es cómo aquellos mundos son tremendamente distintos a los mundos nuestros. En algunos aspectos que encontramos, por ejemplo, si uno mira el planeta Tierra, es increíble la cantidad de guerras, de desastres, de dolores, de pesares,
de angustias que vivimos los seres humanos. No es necesario siquiera hoy en día hacer grandes esfuerzos, sino que todos los medios de comunicación nos muestran la soledad, la angustia, el pesar, la desazón, la falta de valores morales que tenemos. Y encontramos que este mundo es un mundo lleno de pesares. Pero en la medida en que vamos cambiando nosotros de mundo, esos pesares ya no se conocen. Por ejemplo, en un mundo de orden superior, pues ya no hay ninguna razón para guerrear. Primero, porque las condiciones no se dan. Todo está dado para todos. Se tienen todas las condiciones ideales. Quienes están allí han conquistado cada uno su derecho. Es como si cada uno haya comprado su boleto para ingresar a ese recinto, a esos mundos. Por consiguiente, hay merecimientos para cada quien. Nadie está allí colado. Nadie se gana lo que no, o tiene lo que no se ha ganado. ¿Sí? Entonces, no hay guerras, porque carecen de sentido realmente allí los odios, las discordias, porque nadie piensa en causarle daño a los semejantes. En los mundos de orden superior, eso tiene una carencia de sentido absoluto. Si yo soy feliz y estoy en un mundo lleno de felicidad, carece de sentido el empezar a odiar o el pensar en que yo tengo que tener más riqueza que otro. Eso es bien interesante, porque el sentido de las guerras es precisamente el poder, es el sentido de la posesión de los bienes, es el buscar la preeminencia, y en la medida en que vamos evolucionando y nos damos cuenta que tan poquita cosa en la inmensidad del universo, somos seres que lo que poseemos aquí en la Tierra no vale absolutamente nada. Valemos como seres espirituales, porque ese sí es el verdadero valor. Y ese valor nos lo dio Dios a todos. Lo que nos falta es reconocerlo, reconocer mi propia valía y reconocer la valía de mis hermanos. Eso es lo que realmente nos hace falta para ser felices. Y esa felicidad pues la podemos alcanzar, la podemos conseguir, sin lugar a dudas. Importantísimo que caigamos en cuenta que en esos mundos el ser humano ya no se arrastra bajo la presión atmosférica. Es bien importante, ¿sí? Se desplaza de un lugar a otro con muchísima facilidad. Porque si volvemos a la esencia física de las cosas, que hablábamos por allá en una sesión anterior de Leslie, pues los principios de la gravedad están dados por la relación entre las masas. Acuérdense esa fórmula maravillosa de la fuerza de la gravedad. Masa por masa sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Eso es bien interesante. ¿Por qué hay gravedad? Porque hay masa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que nos vemos sujetos aquí, amarrados a la superficie de la Tierra, y que tenemos un peso, se da en virtud a nuestra masa corporal, física, y a la masa de la Tierra. Pero cuando mi masa corporal desaparezca, pues será masa por cero sobre la distancia al cuadrado. Y masa por cero a cero. Entonces, obviamente allí ya no tendré yo que desplazarme pesadamente, tener caminos, cosas de ese estilo. No, porque el desplazamiento se va a dar en otras condiciones. Lo vamos a poder desplazar a través del pensamiento, lo vamos a poder desplazar a través de otros mecanismos que son propios de esos mundos elevados. Ahora, la antítesis también se da en los mundos bajos y los inframundos. El factor físico pues pesa mucho. Por consiguiente, el desplazamiento ahí también se vuelve supremamente penoso, muy difícil. Precisamente porque hay esa relación de masas. En los mundos elevados, una de las masas desaparece
y obviamente ya no se requiere ese transitar a través de la fuerza de la gravedad. Y eso es bien interesante, ver cómo cambian las condiciones de orden físico. Muy bien. Las necesidades corpóreas son casi nulas. Ahora, los trabajos rudos, pues, son trabajos desconocidos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se crea a través del mundo espiritual, a través de las fuerzas espirituales que allí poseemos. No hay dudas que allá tendremos que construir cosas y elaborar elementos, pero las fuerzas son distintas, los recursos son distintos, los mecanismos presentes son diferentes, y ya no se requerirá entonces el trabajo físico, el trabajo rudo. Ya esos trabajos ya no se dan porque no estamos en una condición de orden física. De la misma manera, más prolongada que la nuestra, la existencia en esos mundos transcurre con base en el estudio, en la participación en las obras de una civilización perfeccionada, que tiene como base la más pura moral, el respeto a los derechos de todos, la amistad, la fraternidad, etc. Entonces mira qué importante eso. Aquí, si uno hace el análisis, pues mucha gente tiene que dedicarse a los trabajos, sean trabajos de orden físico o de orden intelectual. Y es muy poco el tiempo que le dedicamos a estudiar como tal. En el mundo superior espiritual, los factores se invierten. Como ya no necesitamos trabajar físicamente, pues vamos a tener mucho más tiempo para estudiar, para conocer, para aprender. Y es exactamente ahí donde se encuentra la base de nuestra felicidad. En la medida en que vamos comprendiendo cosas, en la medida en que vamos analizando nuevas situaciones, en la medida en que vamos conociendo esa trascendencia del mundo espiritual, pues obviamente nos vamos a sentir más dichosos y vamos a conocer cosas que desconocíamos por completo. La tendencia al estudio allí va a ser mucho mejor. Y eso va a permitir que las obras sean cada vez mejor realizadas, porque sabemos más y podemos poner en práctica nuestros conocimientos. Esa civilización perfeccionada tiene entonces una base moral bien interesante, que es el respeto, la amistad, la fraternidad, y eso hace que la sinergia entre los seres sea mayor y mejor, lo cual va a potencializar enormemente los resultados que hemos de encontrar como fruto de nuestro estudio y de nuestro conocimiento. Entonces, una comunidad en donde hay más amistad, en donde hay más fraternidad, en donde hay ayuda de los unos a los otros, pues obviamente se progresa mucho más rápido que en aquellos lugares en donde prima las envidias, el egoísmo, la individualidad, y eso es lo que tenemos que mirar. Ahora, algo interesante es que podemos nosotros adelantar situaciones con base en el medio en el cual estamos viviendo ahora. Eso es bien interesante. Si ya comprendemos el principio, si ya el concepto lo tenemos claro, dígame, ¿por qué no empezar a desplazar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra intención hacia ese estado de cosas? Quienes lo han hecho han sido mucho más felices. Quien ha pasado de odiar a amar, en ese amor, una felicidad que no conocía. Quien ha pasado de la pereza al trabajo, encuentra en el trabajo una serie de circunstancias favorables que le hacen sentir mejor y le hacen progresar. Entonces, llegar a este mundo, estos mundos de orden superior, no debe ser una cuestión de decir, bueno, yo me espero unas cuantas encarnaciones más para poder llegar a esos mundos. No, podemos empezar a crear nuestro propio mundo.
Yo he dicho muchas veces que con alguna frecuencia muchos de nosotros creamos nuestro propio infiernito. Creamos un infierno a través de nuestra terquedad, a través de la indolencia, a través de la incomprensión, y nos volvemos la vida a cuadritos. Y hacemos ese mundo que podría ser un mundo muy agradable, un mundo mucho más terrible de vivir, porque lo creamos de esa manera. Quienes toman la feliz decisión de actuar de acuerdo a las leyes morales, que a pesar de las dificultades, a pesar de los escollos que podamos encontrar, la vida realmente puede ser distinta, y eso es un anticiparse para llegar a esos mundos de orden superior a los cuales queremos acceder. Muy bien, qué lindos esos lugares en donde vamos a encontrarnos con seres que amamos, con otros seres que nos están esperando. Esos seres allí tienen la intuición, la seguridad que les da la conciencia, que está exenta de remordimientos, hace que la muerte no les cause ninguna preocupación. Encontrar allí esa felicidad de hallarnos con los seres que amamos. Si nosotros tuviéramos certeza absoluta de todos los seres espirituales que nos acompañan, seguramente que tenemos muchos más amigos en el mundo espiritual que en este mundo físico. ¿No se han dado cuenta? Debido a la congestión de actividades, de tareas, de ese afán de que tenemos de conseguir el dinero, de levantar la familia, de todo ese tipo de cosas, nos aislamos cada vez más, y nos dedicamos a tareas que a la postre son verdaderamente intrascendentes. En el mundo espiritual ya no tenemos ese tipo de preocupaciones, ya no tenemos remordimiento, ya no tenemos angustias. En la medida en que progresemos, vamos a tener una vida muchísimo más agradable y sobre todo rodeada de otros seres que son mucho más numerosos y mucho más amorosos que los que encontramos en este momento en el planeta Tierra. El poder acceder a esos mundos es precisamente una promesa que se nos ha hecho desde el mundo espiritual, la promesa que nos hizo el Maestro Jesús de Nazaret, el saber que irremediablemente llegaremos a ese mundo y que Él nos está preparando el espacio para cada uno de nosotros, que tenemos la oportunidad de hacerlo sin preocupación. Tenemos entonces que tomar cartas en el asunto para hacer que nuestra vida sea distinta. Los nuevos mundos son mundos en donde se encuentra que los cambios son cambios que se dan sin temor, simplemente como un reconocimiento de la necesidad de transformarnos. Que logremos nosotros cambios de orden superior, pues vamos a encontrar también que no le tenemos temor a esos cambios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno de los mayores temores que tenemos en el mundo actual es ese, ¿no? El temor al cambio, ¿sí? Y por eso queremos vivir siempre dentro de nuestra zona de confort. Pero cuando estemos en el mundo espiritual superior, nos vamos a dar cuenta que la noción de cada uno de nosotros, la razón de ser, es transformarnos. Por consiguiente, el cambio va a ser algo que ya no nos preocupa. El cambio se da y va a ser un cambio siempre para bien, un mejoramiento permanente. Un mejoramiento que obviamente seguiremos trabajando en la medida de nuestro esfuerzo. En el mundo contemporáneo, presente, aquí en el mundo material, han acuñado una palabrita que en términos de calidad se vuelve muy importante. Esa palabra en japonés es kaizen. Kaizen es mejoramiento permanente. Y precisamente cuando aprendí esa palabra, yo me preguntaba, oiga, pero es que esa debiera ser la razón de ser de todos nosotros. Debe haber un kaizen espiritual, debe haber un mejoramiento permanente, un mejoramiento de la calidad permanente de nuestras acciones,
y por consiguiente un mejoramiento de la calidad de nuestra vida. Eso se da no solamente en el mundo material, en el mundo espiritual, que tengamos la posibilidad de transformarnos y de cambiar permanentemente, mejorar permanentemente. En la medida en que lo vamos haciendo, pues vamos evolucionando y vamos siendo cada vez más felices. Y llegaremos, sin lugar a dudas, a habitar en esos mundos de orden superior. Muy bien. Finalmente, hay alguna cosa importante en esto. Estando en el mundo espiritual, pues no hay agendas ocultas, no hay nada que ocultar. Todo está a la vista. Entonces, ningún pensamiento es oculto, ningún sentimiento de envidia tiene cabida en esas almas delicadas. Somos allí, en el mundo espiritual, somos un libro abierto. Pero si además de ser un libro abierto, estamos rodeados de personas que en sus acciones, en sus pensamientos, en sus sentimientos, tienen los más caros ideales y se guían por las normas de conducta más estrictamente apegadas a las leyes de Dios, pues la felicidad será permanente. Ahí está la felicidad. Ese es precisamente el mundo que nos espera. Ahí no caben las envidias, no caben los odios, no caben los pensamientos ocultos, no caben las traiciones, mira tú, tan manidas en nuestro medio, ¿no? El hecho mismo de que, estando materializados hoy en día, podamos ocultar el pensamiento, da cabida a todo ese tipo de cosas, a las envidias, a los celos, a los ocultamientos de pensamientos, a las traiciones, todo ese tipo de cosas. En el mundo superior espiritual eso ya no se puede dar, porque todos somos un libro abierto, todos pensamos, mostramos el pensamiento todo el tiempo, y todo el mundo está viendo lo que tú piensas. Es más, yo creo que estando ya en ese plano, el tener pensamientos absurdos nos incomoda. De la misma manera que hoy en día, por ejemplo, alguien que es amante de la música, siente que una música de esas contemporáneas como que le irrita los oídos, como que siente que eso no es melodía, que eso no está bien. O estar en un ambiente adverso, uno siente que ya no, eso no es su medio, ¿no? Ya no está bien. Entonces lo mismo pasa en ese mundo espiritual. El amor, la confianza, la sinceridad presiden siempre las reuniones en donde todos recogen las instrucciones de los mensajeros divinos y allí se aceptan las tareas que contribuyen para que todos sean más elevados. Entonces mira qué interesante. Es un mundo en donde no nos llevemos a error. No estamos destinados a descansar eternamente, a estar en la contemplación. No, vamos a trabajar. Pero ahí las tareas que nos asignen las vamos a recibir de muy buena gana, porque sabemos que van encaminadas hacia el encuentro de nuestra felicidad. Sabemos de antemano los resultados que eso va a producir. Entonces, estamos siempre dispuestos a seguir las instrucciones de nuestros guías, de nuestros protectores, de nuestros mensajeros divinos, como decimos aquí. ¿Sí? Ahora, todo va a estar fundamentado en el amor, en la confianza, en la sinceridad, en ese libro abierto que mencionábamos hace un momento. Todos queremos contribuir, todos queremos hacer que la vida sea diferente y sea mejor, que progresemos más y estamos cada vez más impulsados a ayudar a otros a que visualicen cuál es la verdadera trascendencia de la vida, lo que realmente cobra sentido. Y eso es lo que tratamos de buscar. Muy bien. Por el contrario, la encarnación en un mundo inferior es aquella en la que los espíritus han vivido en su última existencia y puede suceder en dos casos, ¿no es cierto? En un mundo inferior puede llegar a pasar lo siguiente. Si yo tengo que llegar a vivir en un mundo inferior, puede ser porque yo venga en misión con el objeto de contribuir al progreso, caso en el cual, pues, en el mundo espiritual, estos seres que son elevados
reciben alegremente la encomienda, se someten a las tribulaciones de esa existencia, porque de esa manera van a poder adelantar. Mira qué importante es. Aquí yo quiero llamar la atención sobre el esfuerzo solemne, la prueba de amor sublime que dio el Maestro Jesús de Nazaret al bajar de ese nivel tan elevado en el que él se encuentra hasta este nivel en donde encontró un mundo absolutamente materializado, ignorante, torpe, que pues hizo con él todas las barbaridades que hizo. Y él sabía de antemano que eso iba a pasar, pero lo hizo por amor, por darnos el mensaje que tenía que dar. Seguramente que eso contribuyó para que él siguiera progresando. Claro que sí, pero es una prueba de amor sublime. Es muy posible que el día que seamos espíritus superiores tengamos que recibir misiones para que se contribuya al progreso de otros seres. Y seguramente que vamos a recibir esa misión, la vamos a cumplir y la vamos a hacer bien. O podemos llegar, llegar a este mundo, estos mundos bajos, en términos de expiación. Es decir, como decimos aquí, en la punición de los espíritus, que consiste en que esos espíritus que no avancen a comenzar en el ambiente que les sea más conveniente a su naturaleza, a las existencias mal empleadas. Entonces mira qué importante es eso. Aquí hay algo muy importante que aclarar. Si yo tengo que encarnar en un mundo atrasado, no es como una pena, no, es precisamente el fruto de la misericordia divina que me coloca en las mejores condiciones necesarias para poder aprender lo que tengo que aprender. Dios no castiga a nadie, las penas nos las quedamos nosotros. Entonces, si yo tengo que venir a un mundo bajo en términos de expiación, es porque tengo que vivir el dolor que le hice vivir a otros. Yo tengo que vivir la experiencia negativa que le hice vivir a otros. Y de esa manera, una vez que yo tome conciencia y claridad de eso, podré pasar a un mundo de orden superior. Pero mientras eso no suceda, el sitio en donde yo estoy es el que más me conviene para poder evolucionar. Entonces, no le llamemos error, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué, Dios mío? Ay, ¿por qué yo? Pues sí, porque es que nos tocó, ¿sí? Que nos tocó hacer eso. Una cosa interesante aquí de todo esto es que en los mundos superiores, como decíamos al comienzo, la forma corpórea es siempre humana. Sin embargo, espero que algún día lleguemos a tenerla embellecida, perfeccionada y sobre todo purificada. ¿Nos tomará un tiempo? Sí, pero realmente lo vamos a conquistar, lo vamos a conseguir. ¿Sí? Y decíamos también, el cuerpo nada tiene la materialidad terrestre en esos mundos elevados. Y por consiguiente, pues no está sujeta a las necesidades ni a las enfermedades o al deterioro del predominio de la materia. Entonces, qué bueno que podamos superar esas transiciones. Mira qué interesante lo que nos ha enseñado la doctrina espírita en la noche de hoy. Yo quiero ir aquí ahora al chat, ¿sí? Y responder algunas preguntas que nos han hecho. Dice Cori, Alejita y David, que están en sintonía. Cuando desencarnamos, dependiendo de nuestra evolución, vamos a vivir un mundo superior a la Tierra, aunque tengamos que regresar después en otras situaciones conforme a nuestro proceso de evolución. Entonces mira qué importante es. En la medida en que evolucionamos, tenemos que vivir las experiencias que nos corresponden. Y la pregunta que nos hace esta familia es,
dependiendo de nuestra evolución, vamos a vivir a un mundo superior a la Tierra? Claro, la respuesta es sí. Aunque tengamos que regresar después en otras situaciones conforme nuestro proceso de evolución, sí. Acordémonos de lo último que decíamos, ¿no? Por aquí lo decíamos anteriormente, ¿sí? Podemos llegar o en misión o podemos llegar en expiación. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Yo ya tenía una serie de dificultades y situaciones que superar, entonces ya la superé, ya en teoría no tendría que volver a la Tierra. Pero es muy posible que en un momento dado pueda venir en términos de ya no me merezco estar ahí, simplemente estoy cumpliendo una tarea que me da el mundo espiritual. Y seguramente que voy a vivir tribulaciones y dificultades, pero esas tribulaciones las voy a soportar muy bien. Tengo la oportunidad de, lo voy a vivir con toda plenitud y cumplir esa misión. Ahora, cuando es el caso de la expiación, no tengo la oportunidad de salir a mundos distintos, pero sí es posible volver a la Tierra cuando tiene las posibilidades, pero en términos de misión. Muy bien, mis hermanos, y si no hay más preguntas en el chat, a que hasta sesión más de una vez, cada uno de nosotros parte de esta experiencia. Yo les quiero en el chat y les quiero dar sintonía jueves, 9 de la de Colombia, 8 de la noche, hora centroamericana, con el uso y para los cibernautas. Y gracias por su le recomendamos, oremos porque lo necesitamos muchísimo. Oraciones. Que todos, y en virtud de eso, quiero pedirles el favor finalmente de que me acompañen a elevar esta oración. Señor Padre de misericordia, gracias porque hoy tenemos un día más de vida. Porque nuestras familias nos están acompañando. Porque tenemos la alegría, le damos gracias, Señor, tener experiencias nuevas. Le damos gracias, Señor, porque somos unos privilegiados. Todas nuestras dificultades y en nuestro estado de atraso espiritual, tenemos la oportunidad de vivir tu amor y poder progresar y seguir evolucionando. Te pedimos, Señor, encarecidamente por la paz del mundo, que por favor envíes a todos tus seres espirituales superiores, a todos tus ángeles del planeta, para que el odio desaparezca de nuestras vidas. No sean más el pan que vivimos aquí en este planeta, para que podamos entender que lo verdaderamente trascendental está en el mundo espiritual. Señor, fortaleza para que todos empecemos a cumplir tus leyes, para que podamos ser felices, para que podamos comprender que la vida verdaderamente es la vida espiritual. Te pedimos, Señor,
y nos ayudes a mitigar nuestros dolores, nuestras penas, la razón nuestra para que podamos entender que esas ambiciones, esos poderes que queremos detentar en este planeta no tienen sentido ninguno. Danos la ocasión de servir, de vivir el amor, danos la ocasión de ser cada vez mejores seres humanos. Mis queridos hermanos, mil y mil gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Nos estamos viendo, Dios mediante, en los próximos 8 días. Que así sea.